Padre, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra y a vivir tu palabra. Y te doy gracias por tu bondad, paciencia y misericordia en nuestras vidas. Amén. Pues ya estudiamos el Evangelio. Dije, estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero ya lo terminamos. Ya después de tantos años se me quedó, ¿no? Pero ya sabemos cuál va a ser el próximo libro. El próximo libro va a ser Primera de Corintios, para que tú vayas estudiándolo. Primera de Corintios, vamos a empezar a estudiarlo verso por verso y capítulo por capítulo. Pero antes de estudiar Primera de Corintios, para mí era importante poner fundamentos. Y uno de los fundamentos, o el principal, es lo que estudiamos el domingo pasado, que precisamente entender que Dios es real, que Dios es todopoderoso y que su Biblia, su palabra, presenta evidencia sobrenatural, que ningún libro que presuma ser de inspiración divina presenta evidencia. Hablando, por ejemplo, del Corán, de la Perla del Gran Precio, de la Atalaya del Despertares, del libro Mormón, tantos libros que presumen inspiración divina. Y yo, como persona muy escéptica, mi primer pregunta fue, bueno, pero ¿qué evidencia presentan esos libros? Evidencia de que solo un ser sobrenatural pudo haberlo escrito o inspirado. Y esto lo estudiamos el domingo pasado. El domingo pasado para mí era muy importante que entendieras que ningún libro que presuma inspiración divina o que presuma ser sagrado realmente te presenta evidencia sobrenatural como la Biblia. La Biblia, como lo vimos la vez pasada, es el único entre todos los libros, y no tiene comparación la Biblia, que presenta evidencia contundente y sobrenatural. Vimos algunos puntos el domingo pasado, ¿no? Vimos también algunos mitos sobre la Biblia para taclear algunos mitos. Que si cada religión tiene su propia Biblia, eso es falso, la Biblia es una, lo que hay son diferentes traducciones. Que si la Biblia es un libro, pues no, es una recopilación de cartas y libros. Fue escrita en 3 continentes diferentes, Asia, Europa y África. Fue escrita en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y mucha evidencia que hay aquí de que ningún ser humano pudo haberlo escrito, ¿no? Las profecías, por ejemplo, como en el libro de Daniel, en el capítulo 8 del libro de Daniel, Dios le revela a Daniel y que escriba a Daniel lo que iba a acontecer 200 años después. Y vemos los reinos que Daniel en Daniel capítulo 8 escribe ahí. Daniel está en Babilonia, el imperio de Babilonia había conquistado todo ese territorio. Y Daniel está en Babilonia y Dios le dicta que escriba literalmente a través de un ángel. Le dice, esto es lo que viene. Después del imperio de Babilonia va a venir el imperio medo-persa. Y ahí está escrito en el capítulo 8, el imperio medo-persa. Y dices, ¿cómo él pudo haber sabido el futuro? Y no solo eso, sino todavía dice, y el imperio griego va a venir después. Y ahí dice Grecia, el reino de Grecia, el imperio griego, va a venir después del imperio medo-persa. Y para nosotros eso es historia del pasado. Pero para Daniel, cuando estaba escribiendo, era el futuro literal y se cumplió. Después del imperio de Babilonia vino el imperio medo-persa, y después del imperio medo-persa vino efectivamente el imperio griego a través de Alejandro Magno. Que todo esto es parte de la historia, tú lo puedes googlear. Y después del imperio griego, ¿qué imperio vino a conquistar todo ese territorio? El imperio romano. Y en la época del imperio romano es cuando nuestro Señor Jesucristo nace en Belén, ¿no? Entonces todo esto es parte de la historia. Pero eso lo estudiamos el domingo pasado, de la evidencia que hay de que la Biblia es un libro que ningún ser humano pudo haber escrito. Y la Biblia te habla de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. Contesta las preguntas más importantes que todo ser humano se hace. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No?
Son las preguntas que todo ser humano nos hacemos en determinada época y que solo Dios y su palabra te dan esa evidencia y te dan esas respuestas. Entonces, ese es el fundamento que empezamos a poner. La Biblia es sobrenaturalmente palabra de Dios. Y después de eso, lo que yo quiero que platiquemos, y por eso le titulé, que es Mateo capítulo, que corra por favor, Mateo capítulo, no Mateo, después de esta evidencia de la Biblia, quiero que aprendamos algo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay doctrinas que minimizan lo que son los mandamientos de Dios. Entendemos que la salvación es por gracia. Entendemos súper bien que la salvación es por fe en Jesucristo. Por supuesto que lo entendemos y ese es el fundamento de nuestra fe, como lo vamos a ver hoy. Pero también se ha caído en el otro extremo, al grado de que como es por gracia y es por fe, nada más la salvación, quiero encontrar las palabras correctas, pero se ha menospreciado la palabra de Dios y se ha tergiversado y malentendido la palabra de Dios, porque ya empiezan a enseñar cosas que con que tú hagas una oración alguna vez ya eres salvo. Tú repites esta oración y ya eres salvo. Y hay mucha gente que se cree salva, pero que sus vidas no han cambiado. Simplemente repitieron una oración hace muchos años y ya creen que son salvos. Por otro lado, otros creen que como es solo por gracia y solo por gracia y solo por gracia, entonces yo puedo vivir como yo quiera y a final de cuentas yo soy salvo, ¿no? Y eso no enseña las Escrituras, eso no enseña la Biblia. Por eso para mí es súper importante que podamos entender el mensaje de las Escrituras y de Dios a cada uno de nosotros, para que nuestras vidas verdaderamente reflejen que Cristo vive en nosotros, para que nuestra forma de actuar, de pensar, verdaderamente testifique y seamos luz en esta generación que está literalmente apartada de Dios. Entonces lo que vamos a estudiar son los 10 mandamientos y vamos a analizar los 10 mandamientos. Pero antes de estudiar los 10 mandamientos, es importante recalcar que aunque estudiamos los 10 mandamientos y son importantes guardar, no solo son 10, son 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés, leyes higiénicas, leyes alimenticias, ceremoniales, pero me voy a enfocar en los 10 mandamientos, lo que vamos a estudiar. Hoy nada más vamos a ver el preámbulo a los 10 mandamientos. Hoy solo vamos a ver el fundamento de los 10 mandamientos. Y por eso es súper importante que entendamos algo. El hecho de que vamos a estudiar los mandamientos y que Dios nos manda que cumplamos sus mandamientos, debemos de partir por lo más importante. La ley no salva. La ley no te salva. La ley es el diagnóstico que te dice que estás enfermo, pero la ley no tiene el poder para salvar. La salvación solo es por la fe en Jesucristo y en su obra completa y perfecta en esa cruz. Entonces el fundamento es que la salvación es por fe. ¿En quién? En el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, vamos a dar algunos versículos nada más para este fundamento y ya sobre esto posteriormente vamos a analizar y estudiar los 10 mandamientos para tener una base sólida y que nuestras vidas verdaderamente reflejen que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Gálatas capítulo 3 versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y es importante entender las palabras. Redimir, ¿qué significa redimir? Se oye una palabra así media. Rescatar, va por ahí.
tarar, volver a comprar, volver a comprar. El redimir algo es dar libertad a cambio de un pago. O sea, tú no puedes rescatar algo si no lo pagas. Supongamos lo que me pasó en una ocasión, que llegué a la gasolinera, yo bien chucho, le dije, oh sí, póngale 40 pesotes, ¿no? Es que iba en moto, no es cierto. Llegué con mi carro y le dije, póngale tanque lleno, por decir algo. No me acuerdo cuánto le puse, pero supongamos que dije tanque lleno. Ay, este es pudiente, ¿no? Entonces ya me ponen la gasolina y cuando voy a pagar, ¿qué crees? No traigo la cartera. Y el despachador así como, y yo, ¿qué cree? Aquí no hay platos para lavar, ¿verdad? No traigo dinero. ¿Qué crees? No traigo dinero. Y le hablo a mi esposa, oye, no traigo dinero y estoy en la gasolinera y ya le puse gasolina. Y pues solo tenemos un vehículo y me dice, pues ¿y cómo te lo hago llegar el dinero? Porque ella es la pudiente de la familia. Ay, sí. Entonces yo dije, en la torre, ¿cómo le hacemos? Entonces le empecé a hablar a algunos amigos, ¿no? Ay, sí. Le hablé a un amigo que vive cerca de la gasolinera, o más bien su trabajo está cerca de la gasolinera y aparte vive cerca de la gasolinera. Y le hablé a mi querido David Quiroz y le dije, oye David, ¿qué crees? Ya le puse gasolina al carro y no traigo dinero. ¿Puedes venir a rescatarme? Después de que se carcajeó media hora, ya llegó él. Y cuando se bajó se siguió carcajeando de mí, ja. Qué testimonio, pastor, se quiere ir sin pagar. Y yo, ching, qué vergüenza. Pero ya llegó él y pagó. Entonces ya pude salir, ya pude irme, ¿no? Él vino a redimir mi deuda. Ya me habían puesto gasolina, yo tenía una deuda que no la podía pagar porque no tenía dinero, pero él llega y me redimió. Él pagó y entonces ya pude salir de ahí. Cristo pagó con su propia vida para que tú y yo fuéramos libres. Él nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, la ley es buena. Y quiero dejarte algo súper claro. La ley de Dios es perfecta y es buena. Los que no somos buenos somos nosotros. Porque muchas veces se piensa que la ley de Dios es mala porque me condena, porque me castiga, porque no. La ley es buena. Los que no somos buenos somos tú y yo. Debemos de partir de eso. Entonces, Cristo vino a pagar esa deuda de esa ley buena, perfecta, pero vino a pagar mi cochino pecado, mi rebeldía, mi indiferencia. Él vino a pagar por mí. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo es la palabra nana, es una nana que nos lleva a Cristo, dice, para llevarnos a Cristo. La ley lo que hace es que corramos hacia Cristo. La ley nos va guiando hasta llevarnos a Cristo. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y de repente llega la policía con una orden de aprehensión, ¿no? Por no pagar la gasolina. Gracias por el ejemplo. Esa ley que llega a mi puerta con una orden de aprehensión, ¿a dónde me hace correr? A esconderme no. ¿A dónde me hace correr? Con un abogado, es correcto. Cuando me cae la ley en la puerta, ¿hacia dónde corro? Al teléfono y a buscar un abogado. No, oye, ¿qué quieres? Están aquí con una orden de aprehensión. ¿Puedes tramitar un amparo? No sé, ¿no me puedes ayudar? Y ya el abogado se mueve y me ayuda, ¿cierto? O sea, la ley lo que hace es que corramos hacia dónde? A buscar ayuda. Y eso es lo que hace la ley de Dios. La ley es buena, es perfecta, tú y yo no, pecamos. Entonces cuando llega la ley, nos empuja o es la nana que nos guía hacia Cristo.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Entonces la ley de Dios, ¿hacia dónde me empuja? A Cristo, me lleva a Cristo. Por eso aquí dice que la ley de Dios es la nana que nos lleva a Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, yo no puedo ganarme el cielo ni la vida eterna tratando de cumplir la ley, portándome bien. Es que bueno, Dios va a ver que le estoy echando ganas. No. Bueno, es que Dios va a ver que soy una buena persona, que yo quiero ayudar a la gente, que yo no le hago mal a nadie, que yo no digo groserías, yo no me emborracho, yo no ando en parrandas, yo predico la palabra, entonces Dios va a ver eso y va a decir: vente a mi reino. Error. No hay obra alguna que tú y yo podamos hacer, que podamos comprar una gota de la sangre del Hijo de Dios derramada en esa cruz por nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. No podemos, por más que lo intentemos. Tú puedes donar todo tu dinero a los pobres. Tú puedes irte a África a ayudar a los niños. Tú puedes hacer lo que quieras y todo lo que tú hagas es insuficiente. Ninguno de nosotros podemos comprarle nada a Dios. No hay obra alguna. Por eso dice, ¿sabes qué? Versículo 27 otra vez. ¿Dónde pues queda la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es declarado inocente o justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Y es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también es de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará o declarará inocente por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y vamos a dejarle ahí. Toda la vida ha sido la salvación por fe. Hay un error que tristemente se puede, muy común creerlo, que en el Antiguo Testamento era por ley, por la ley, y en el Nuevo Testamento es por la fe. Y eso es falso. Siempre ha sido por fe, siempre. El Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿cierto? Y Dios le dice: para que pueda ser libre el pueblo, voy a mandar la última plaga, pero voy a necesitar que el pueblo sacrifique un cordero. El día 10 del mes de Nisán lo van a llevar a sus casas, y el día 14 de Nisán lo van a sacrificar entre las 2 tardes. Y con la sangre del cordero van a llenar los postes de la casa con la sangre del cordero. Y donde yo vea la sangre del cordero, pasaré de largo y no entrará mi juicio en ese lugar. El pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Sacrificó el cordero el 14 de Nisán. ¿Fue por fe o fue por la ley? Fue por fe. Ahora, por fe el pueblo sacrificó el cordero, porque si no creen eso, pues no sacrifican el cordero. Si no lo crees, no lo haces. Pero cuando lo crees, te lleva a la obediencia. Y el pueblo por fe sacrificó ese animal, por fe llenaron la sangre las puertas de su casa y por fe esperaron en el Señor. Y literalmente fue el pueblo libre. Ahora, ¿qué vino primero? ¿La libertad del pueblo de la esclavitud en Egipto o los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés? ¿Qué fue primero? La libertad del pueblo, la fe. Primero vino la libertad del pueblo.
Ya cuando eran libres, entonces Dios les da mandamientos y preceptos. Pero primero fueron libres. Piensa esto, imagínate que Dios hubiera dicho a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Me duele ver a mi pueblo esclavo en Egipto, maltratado. Te voy a dar 613 mandamientos y llévaselos a mi pueblo. Y dile a mi pueblo que cuando ellos cumplan los 613 mandamientos, yo les daré la libertad de Egipto. Ahí sería por cumplir la ley, la libertad. Y adivina qué pasaría. El día de hoy seguirían haciendo pirámides. Pero fue por fe primero. Y la ley vino 400 años, la ley vino después. 400 años después vino de Abraham. Siempre fue por fe. Como dice en Gálatas, por fe fue declarado justo Abraham, por la fe. Y la ley vino 430 años después. Es decir, siempre ha sido por fe. Entonces, el fundamento de poder estudiar la ley, los 10 mandamientos, que es lo que vamos a estudiar, es entender: la salvación es por fe. La ley no da salvación, no tiene el poder para salvar almas. Ahora, el versículo 31 de Romanos 3 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Pablo está diciendo, no porque no sea por ley y que sea por gracia, por la fe, vamos a invalidar la ley de Dios. En Romanos capítulo 6 todavía lo detalla más y lo deja más claro. Es decir, el hecho de que sea la salvación por fe en la obra de Jesús no significa que vamos a invalidar la ley como algunos lo piensan. Repito, la salvación es por fe, es por gracia, por ese regalo de Dios. Pero la ley de Dios sigue vigente el día de hoy. Juan 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Ahora quiero explicar eso. Piensa en una persona que te haya ayudado muchísimo, a ti o a tu familia o a tus hijos. ¿Tienes alguna persona así? Yo sí tengo una persona, bueno, varias, gracias a Dios, que han visto o por mí, o por mi esposa, o por mis hijos, o por mi familia. Y esas personas que han hecho algo por tu familia o por ti, están en un lugar muy especial en tu corazón, ¿cierto? ¿Qué hay de ti hacia ellos? Gratitud. Ahora, si tú tienes la oportunidad de hacerles el bien a ellos, ¿lo harías? Claro que sí. Mi anhelo es poder honrarlos, poderles, tal vez no devolver, pero sí el buscar servirles, agradar, hacer algo que les agrade, ¿no? Bueno, cuando entiendes la cruz de Cristo, lo único que anhelas es agradarle. Ya no quiero cumplir la ley para ganarme el cielo ni el perdón de Dios, sino ahora quiero cumplir sus mandamientos para honrarlo y agradarlo. ¿Entiendes la gran diferencia? Hay una gran diferencia en que tengo que cumplir los mandamientos para ganarme el cielo. Eso es falso. Pero cuando entiendes el regalo de Dios en su Hijo Jesucristo, en ese sacrificio, lo único que quieres es honrarlo y agradarlo. Por eso cuando Jesús dice, ok, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es lo que vamos a estudiar. La Biblia nos enseña que Dios, esa figura de Dios, es un Padre. Jesucristo vino a acercarnos al Padre y a mostrarnos al Padre. Y en esa figura paterna debemos de entender que Él dio mandamientos, y los mandamientos de Dios son para beneficio de Dios o nuestro. Nuestro. ¿Cuántos de aquí somos papás, mamás? ¿Y quién de nosotros que somos papás o mamás damos mandamientos en nuestra casa para nuestros hijos? Para molarles la vida.
Ay, ¿cómo les puedo hacer el día más pesado y más horrible? ¿Verdad que no? Cuando les das mandamientos u ordenanzas a tus hijos es porque los amas. Es porque quieres protegerlos. Yo tengo muchos ejemplos, porque fui un hijo complicado. Para las mamás que tienen hijos complicados, bueno, hay esperanza. Yo fui un hijo complicado. Pero en una de las ocasiones, les cuento el chisme, en una de las ocasiones, que esto ya lo he contado en otras ocasiones, entonces me lo brinco. Nah, no es cierto. Yo tenía malas amistades y las mamás, yo no sé por qué tienen un sexto sentido, que dicen, esa amistad no me gusta, ese amiguito no me gusta, esa amiguita no me gusta, eso, o sea, y tú, ay, pero tú los juzgas, es que tú no confías en mí, tú me odias, no me comprendes. Y ya sabes todo eso, que yo escribí ese libreto y que lo ha repetido. Y sabes qué, en una ocasión, érase una vez, cuando venía una fiesta, y en esa fiesta iban a estar mis amigos, y en esa fiesta, unos días antes, habían entregado calificaciones, hombre. Entonces, al ver mis calificaciones, mi mamá dijo, pues de aquí me agarro. Dijo, pues no vas a la fiesta. Y yo no, exploté como buen adolescente, ¿no? Nah, es que tú me odias, es que me quieres tener encerrado y no confías en mí y tú juzgas a mis amigos y no los conoces y son re lindos, tienen buen corazón y ya sabes, ¿no? Entonces yo le hice un mega pancho a mi mamá, pero eso sí, le hacía unos panchos impresionantes, pero obedecía. Entonces me quedaba en la casa, echando relajo no, destrozos en mi cuarto y muy enojado y berrinches y panchos y todo, pero obedecía y me quedaba en la casa. Y mi mamá dijo, pues me valen tus panchos, no vas a la fiesta. Y yo me enojé muchísimo. A la mañana siguiente, cuando voy al colegio, llego al salón y no había nadie en el salón, nada más el profe. Y yo dentro de mí, estuvo tan buena la fiesta que ni vinieron a la escuela. Y el profe me ve y me dice, se me queda viendo y me dice, ¿no fuiste a la fiesta tú, verdad? Y yo, no me toques ese vals. No, profe, me quedé estudiando. Yo no sé su motivo de risa. Entonces me dijo, entonces no sabes lo que pasó en la fiesta. Y yo, no, pues no. Me dice, pues están detenidos todos. Yo dije, ¿what? Pues sí, lo que pasa es que yo tenía amigos en la prepa, pues que tenían una debilidad por el cannabis, por todo lo natural. Ya sabes, es natural y no me hace daño. Entonces, pues ¿qué pasó en esa fiesta? Pues que la estuvieron compartiendo y creo que los vecinos avisaron a la policía y llegó la policía y se los llevó a todos por igual. Hasta se llevó a los que nunca rompen un plato, son los primeros en la lista, que siempre sacan 10, nunca van a las fiestas, siempre se la viven estudiando, se portan bien, pero ese día fueron a la fiesta y que se los llevan también. Yo ni fumo ni nada, vámonos, todos por igual. Y estaban todos detenidos. Entonces esa mañana todos los papás estaban en la delegación con abogados y tratando de sacarlos y a ver quién es culpable y quién no y de dónde salió. Y yo, estudiando en el colegio, llegué a mi casa y mi mamá nunca supo esta historia, se va a enterar ahorita que la vea. Pero mi concepto cambió un poco. Sí, porque seguí de rebelde, o sea, no puedo decir, no, ya ese día cambió mi vida. No, les mentiría. Pero lo que sí es que dije,
sin saber, mi mamá tenía razón y me protegió. Los mandamientos son protección para nosotros. Los mandamientos son de bendición y protección para nosotros. No es para salvación, es para protección. Entonces tenemos que entender que cuando Dios da mandamientos no son para Él, son porque nos ama. Y alguien una vez me decía, no hermano, yo nada más la gracia del Señor y la gracia. Y le digo, muy bien, pero la ley no, la ley es mala, la ley nos condena, la ley. Y le digo, no es cierto eso. No me diga que usted quiere volver a la ley. No, o sea, por supuesto que yo quiero cumplir la ley. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Anhelo cumplir ese mandamiento y la verdad, lucho con eso. Pero yo anhelaría que Él fuera lo más importante en mi vida, así que no existiera nada más importante que Él en mi vida. ¿No lo quieres cumplir tú? Es el primer mandamiento. Pero hay unas cosas que luego nos meten, por ejemplo, en Romanos capítulo 10. Romanos del capítulo 9 al capítulo 11, el apóstol Pablo está compartiendo del dolor de que su pueblo se ha alejado y que no ha creído en Jesucristo como el Mesías y que siguen escudándose en la ley y la justicia que es por la ley y la justicia que es por la ley y han rechazado la gracia. Y del capítulo 9 al capítulo 11 el apóstol Pablo está describiendo el dolor, pero también ahí describe que Dios ha elegido a ese pueblo y que no lo ha desechado, que es su pueblo y seguirá siendo su pueblo, le guste a quien le guste. Pero allí en el capítulo 10 hay un versículo clave, el versículo 4, y voy a leerlo desde del 1 para que entendamos el contexto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y fíjate el versículo 4, que es el que más han manoseado y han tergiversado. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces lo que a veces nos han enseñado es que ya se acabó la ley. Ya no es la ley, ya no está invalidada, ya no existe, ya llegaste a Cristo, es por gracia, es por fe, y ya la ley no existe y la ley ya no, porque el fin de la ley es Cristo. Y eso es falso. Lo que Pablo está diciendo aquí sobre su propio pueblo, está diciendo porque la finalidad de la ley es llevarte a Cristo. El ejemplo que les puse de cuando llega la orden de aprehensión, ¿a dónde me empuja? Pues a un abogado. La ley lo que hace es que me empuja a Cristo. La ley es buena. Entonces cuando viene la ley de Dios, me empuja hacia Jesucristo. Pero la ley sigue vigente, igual de vigente. Y Jesucristo lo deja súper claro en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesucristo está claramente diciendo la ley sigue vigente y seguirá vigente. Y adivina cuál va a ser la ley que Dios va a establecer en el milenio, cuando Él venga en su segunda venida. En Mateo capítulo 22, vienen con Jesús y le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús no le contesta, no, ya la ley está abrogada y ahora solo es por la fe. No, Jesús le contesta,
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, cuando tú y yo leemos los 10 mandamientos que vienen en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, cuando leemos los mandamientos dices: a ver, el segundo mandamiento no es amarás a tu prójimo. A ver, entonces, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Se equivocó Jesús? No. Tenemos que entender, como dice en Éxodo capítulo 32, que cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, se los dio ¿en cuántas tablas? En dos tablas. La primer tabla de la ley habla de nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla de la ley habla de nuestra relación con el prójimo. Y vamos a empezar con ejemplos que tú y yo sabemos. ¿Cuáles son los mandamientos de la segunda tabla de la ley? Donde se cumple lo que Jesús dijo. El segundo mandamiento o la segunda tabla de la ley es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Díganme mandamientos que vienen en los 10 mandamientos que hablan del amor hacia el prójimo. Por ejemplo, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, eso es la segunda tabla de la ley, que habla de nuestro amor al prójimo. Ahora, la primer tabla de la ley, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Díganme algunos de los mandamientos de la primera tabla de la ley. No tendrás dioses ajenos. Esos son los que vamos a estudiar, no se preocupen. Dicen: hoy hubo examen y yo no estudié para el examen. Vamos a estudiar las 2 tablas de la ley, entendiendo que la salvación es por fe. No, la ley no salva, pero la manera de honrar a nuestro Dios es cumplir sus mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y es lo que vamos a estudiar. Y hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Sí. Porque todavía faltan muchas slides. Y son precisamente las slides que hablan del primer mandamiento, del segundo mandamiento, del tercer mandamiento y del cuarto mandamiento. La primer tabla de la ley, de nuestra relación con Dios. Vamos a estudiar el tema de no te harás imagen ni semejanza. Vamos a estudiar el tema del día de reposo, del Shabbat. Vamos a estudiar los 10 mandamientos que vienen en la Biblia. Pero quiero concluir el día de hoy con la primera tabla de la ley. Empezando la primera tabla de la ley. Hay un solo Dios, que es nuestro Salvador. Solo hay uno. Él envió a su Hijo para salvarnos a todos nosotros. La ley de Dios es buena y es perfecta. Y cuando la ley nos habla: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Él será el número 1 en nuestras vidas. Con el primer mandamiento ya reprobamos todos. Con el primer mandamiento, siendo honestos, ¿quién de ustedes ha amado más a Dios que a sus propios hijos? ¿Quién de ustedes ha amado más los caminos de Dios que sus propios caminos? ¿Quién de ustedes ha puesto en prioridad a Dios antes que a sus amigos? ¿Has buscado agradar más a Dios que a tus amigos?
¿Has buscado honrar a Dios con tu tiempo? Checa tu agenda de la semana pasada. Checa esa agenda, ni tan lejos, de esta semana que acaba de pasar. Y date cuenta qué lugar ocupa Dios en tu vida. Pero no importa, porque es por fe y yo puedo vivir como yo quiera y yo puedo tomar las decisiones que yo quiera porque ya hice la oración y repetí la oración y ya soy salvo. Date cuenta si en verdad tienes o no una relación con Dios. Date cuenta qué lugar ocupa Dios en tu vida. Checa tu agenda. Recuerda cómo fueron tus días. ¿Dónde ocupaste más tu tiempo? ¿Qué fue lo más importante, el número uno en tu agenda la semana pasada? Checa en la semana pasada hacia dónde fue tu dinero también. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Oh, la FIFA ahorita, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu agenda, en tu matrimonio, en la educación a tus hijos? ¿O piensas que bueno, es que son jóvenes, ¿qué tiene? Déjalos, que ellos decidan, que ellos hagan lo que quieran. Tú y yo fuimos jóvenes también algún tiempo y mira, déjalos que ellos tomen sus propias decisiones, déjalos que ellos decidan, déjalos que, o verdaderamente, como dice la palabra de Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y le enseñarás a tus hijos mis mandamientos, mis preceptos y ordenanzas. Y les hablarás a tus hijos cuando se levanten, en el camino y cuando se acuesten, en todo tiempo. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida de nuestros hijos? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestros hogares, en nuestra familia? ¿Cuáles son los temas que más hablamos en nuestras casas? El fútbol, el trabajo, las escuelas, los negocios, la política. ¿Qué lugar ocupa su palabra en tus pláticas familiares? Y de corazón, ahora que estemos estudiando los 10 mandamientos, que eso nos lleve a correr hacia la cruz y a abrazarnos de la cruz y decir: perdóname, Señor. En tu Hijo hay perdón, en tu Hijo hay vida eterna, en tu Hijo hay salvación. Y que nada ni nadie te aparte de la cruz. Y que puedas darte cuenta realmente de cuál es tu condición delante de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad a nuestras vidas. Guíanos, Señor, en este estudio. Guíanos a lo largo de este estudio, que tu Espíritu Santo, Señor, quebrante nuestros corazones. Y como dice el Salmo 119, que amemos tu ley y que amemos tu palabra, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que tu palabra y tu ley se haga viva, Señor, en nuestras vidas. Y que honremos el sacrificio de nuestro Señor, buscando honrarte y agradarte. Te doy gracias por haber enviado al Salvador del mundo, mi Señor Jesucristo, tu Hijo amado, para perdón de nuestros pecados. Guíanos a lo largo de esta serie, de este estudio, para entender tu maravillosa palabra, Señor, y vivir de una manera que te honre y que te agrade. Y te pido que nos guíes y que produzcas en nosotros el amarte sobre todas las cosas,
y que podamos tomar decisiones de decir: me quiero apartar para ti, Señor, soy tuyo. Y te doy gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Amén. Amén.